Buenos días. Por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades mentales más comunes en Guatemala y cómo prevenirlas. Y para ello me acompaña el psicólogo Marco Antonio Garavito. Él es el director de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental y también es catedrático de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que gracias, licenciado, por estar acá. Bienvenido. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos. Para las personas que nos están viendo en este momento. Así que si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede dejar su consulta en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerla por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Y en lo que llegan esas dudas de la audiencia, me gustaría que empezáramos a hablar de conceptos muy generales. Anteriormente y fuera de cámara, Señalando que en sociedades como la nuestra, lamentablemente cuando se habla de salud mental, inmediatamente hay una asociación con enfermedad mental o con locos o con personas con grados de patología. Pero la salud mental es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Que afortunadamente en los últimos 20 años ha ido cambiando, de suerte que ahora es más fácil que, por ejemplo, hayan familias que consulten terapéuticamente a un psicólogo o a una psicóloga y lo hagan que podamos nosotros organizar, proponer, desarrollar, para evitar cabalmente que estos desajustes a la salud mental que pueden terminar en patologías o en enfermedades surjan. Cabalmente por eso la institución nuestra, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, se llama así. No se llama Liga Guatemalteca de Salud Mental, sino de Higiene Mental, porque cuando el 25 de marzo del año 52, durante el gobierno de Jacobo Arbenz, se funda, las personas que la fundan en aquellos años, estamos hablando de la época de los psiquiátricos y todas esas cosas, pero la propuesta era en el concepto de salud integral del gobierno revolucionario de Arbenz, que debían haber toda una serie de acciones para prevenir cabalmente, y esto tiene que ver con múltiples acciones que la sociedad debe desarrollar, desde la familia, desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde la estructura social, en fin, para evitar que cabalmente los seres humanos tengamos que chocar con esas patologías que en algún momento las manos cabalmente para no enfermarse. La pregunta es, ¿qué hay que hacer entonces desde el punto de vista de la salud mental para no enfermarse? Ese es el fondo. y esa pregunta la vamos a resolver más adelante porque me gustaría que entráramos de lleno a lo que nos compete. De hecho, este programa lo estamos haciendo porque el 25 de marzo ustedes van a cumplir ya 65 años. Entonces me parece una labor muy interesante y por eso me parece también conveniente que le expliquemos a la audiencia acerca de los aspectos más La razón del surgimiento, ¿verdad? Pero a partir de ahí, entonces, todos aquellos proyectos y programas que la Liga ha intentado desarrollar han sido desde esta perspectiva, porque en Guatemala es común la psiquiatrización de la salud mental, ¿verdad? Entonces hay que resolver los problemas de salud mental a través del psiquiatra, a través de la pastilla, a través de la medicina, tacatá, y no tanto desde las vías terapéuticas y preventivas. Voy a poner un par de ejemplos. En los años 60, en la década de los desde la Liga la creación de las primeras escuelas para padres en Guatemala y se desarrollaron muchísimo, ¿verdad? Tanto que habían congresos a nivel latinoamericano de escuela para padres. El fondo era
¿cómo hay que educar a la familia para lograr que los hijos, que los niños, que los pequeños se desarrollen dentro de los marcos de la normalidad en su salud mental? Entonces la familia se entendía en los 60, dentro de la liga, que era muy importante, digamos, prestarle atención. Y en ese marco, el segundo ejemplo, surge un producían los materiales, no fotocopiadoras ni estas cosas. Y este material que se hacía así se llamaba Pedro el Pelícano. Y Pedro el Pelícano era un pelícano, cabalmente, que se llamaba Pedro, que le explicaba a la familia los distintos niveles y cambios que iban a ir teniendo sus hijos en el desarrollo para que la familia entendiera desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, incluso desde el punto de vista hormonal, digamos en el caso de la adolescencia, qué eran los cambios que iban a ocurrir en sus hijos para que la familia pudiera manejarlos en una idea y a veces chocan con el desarrollo de sus hijos. Un ejemplo muy sencillo es cómo el hecho de que los niños gateen y las niñas gateen ayuda mucho a la motricidad de estos pequeños, ayuda mucho a la exploración del mundo, porque cuando empiezan a gatear se pueden mover por donde quieren y eso ayuda en todo ese espíritu de buscar información, etcétera, etcétera. Pero no, ahora la moda es, apenas empiezan a dar sus primeros pasos al andador, ¿verdad? ¿Sí? Los meten al andador y ahí perdió movilidad. De que los papás y las mamás para el desarrollo psicobiosocial de sus hijos les permitan gatear. Hoy no, se va a ensuciar, que está sucio el piso, que se va a enfermar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y licenciado Garavito, en la historia reciente de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, ¿cuáles son los proyectos más relevantes que ustedes han estado impulsando para precisamente eso, ¿verdad? La higiene mental y la prevención de las enfermedades mentales. Me gustaría señalar uno, sobre todo, que es un programa que ya tiene unos 7 años, que se llama Mi Territorio Sin Violencia. Porque una característica de la salud mental de los chapines a veces es que estamos buscando quién nos resuelve y no nos incorporamos, no nos apropiamos de los problemas y les damos solución. Entonces tenemos un modelo en el que trabajamos la violencia desde los niños de primaria, ¿verdad? Se trabaja hablando de la violencia con los niños que no quieren hablar los maestros de eso, hasta el alcalde municipal. Hemos creado en estos municipios una red municipal de prevención donde están los bomberos, donde está la policía, la jueza, la MUNI, en fin. Dividirnos, alejarnos los unos de los otros. Ese es un signo en el sentido de salud mental que no es muy adecuado. Entonces, ¿cuál es el elemento higiénico que nos puede ayudar? Contribuir a fortalecer las redes, los nexos, los vínculos, para en conjunto tratar de enfrentar los problemas que tenemos, ¿verdad? Eso afortunadamente uno lo ve en el campo mucho todavía hoy en Guatemala, en las ciudades no. Aquí cada quien se está aislando y encerrando entre las garitas y talanqueras, pero afortunadamente todavía somos un pueblo, una nación con mucho espíritu de vecinos a estos municipios nos están pidiendo el programa en su territorio, pero no tenemos quien nos apoye porque a nadie le interesa apoyar prevención. Sí, esa es una tragedia. Pero el alcalde de Patzún, de Patzicía, de Santa Cruz Balanyá, San Juan Comalapa y San Andrés Itzapa quieren el programa, ¿verdad? Esto quiere decir de que se han logrado este tipo de cosas, pero sobre todo tiene éxito porque es en el aspecto de prevención. En el trabajo con los niños, por ejemplo, tan agresivos, no son tan violentos, porque la violencia, esto para quienes nos ven es muy importante entenderlo, no es algo a lo que estamos condenados a vivir, ¿verdad? Se aprende, es cultural. Así como aprendemos a ser violentos, podemos aprender a ser pacíficos. Licenciado Garavito, ahora que usted ya nos hizo un poco del contexto de cómo es la sociedad guatemalteca, a mí me gustaría que nos dijera, según su experiencia en la Liga, cuáles son las enfermedades mentales que más
luchado por años y mucho a veces cuando se dice en medios de comunicación, por cierto, esta es una sociedad enferma, yo siempre lo he adversado y digo que no es cierto, ¿verdad? Que no es cierto. Porque si no, entonces caeríamos en la trampa de que si hay una cantidad de patologías y enfermedades, para resolver eso lo que necesitamos son psiquiatras y psicólogos. Y la verdad es que no. Los guatemaltecos tenemos la capacidad de enfrentar una realidad complicada y vivir en medio de ella. Y esto es un gran recurso. Y es que en la medida que no trabajamos estos aspectos de la salud mental, que lo voy a poner entre paréntesis ahora, salud mental quiere decir interacción sana con los demás. La Liga desde que nace casi tiene una consigna que dice armonía con uno mismo y los demás es salud mental. Así de sencillo, para no teorizar tanto y hacernos tantas bolas, ¿verdad? Pero esa interacción, digamos, esa relación sana con los demás, una relación constructiva, armoniosa, la gente tiende mucho al aislamiento y esto genera fenómenos de depresión, de tristeza, de melancolía, porque los vínculos sociales que son el blend de la salud mental se han distanciado. De cuenta que, por ejemplo, los celulares, que tienen grandes bondades, son un gran instrumento para el aislamiento humano. La tristeza más grande quizá para comprobarlo es cómo incluso recientemente que pasó el Día del Cariño, uno podía ver una pareja que iba como pareja, ¿no? Novios, esposos, a quien está metido en su instrumento virtual. Esos son elementos de salud mental, pero sobre todo porque generan, ahora vengo con el concepto, el gran daño que la sociedad guatemalteca está viviendo y es un daño de deshumanización. Cada vez funcionamos con menos valores humanos en la relación con los demás, ¿verdad? Cada vez nos interesan menos los demás. Media vez yo esté bien y yo resuelva, que se jodan, para decirle un buen chapín, ¿verdad? Entonces, ese vínculo fundamental llegue y al mes se cambia de camisola de partido y se pasa a otra sin haberle preguntado a su elector si lo podía hacer. Ese diputado no está para llevarlo al psiquiátrico, pero tiene un daño a su salud mental porque está irrespetando profundamente a quien lo eligió. Entonces el concepto de salud mental nos da una serie de elementos negativos que no necesariamente son enfermedades, pero que sí destruyen la vida social. Y es ahí donde la Liga le pone mucha atención, digamos, porque en la parte más ¿verdad? El hecho de que la gente ande con mucho temor ni siquiera es una enfermedad, es una respuesta sana, ¿verdad? Porque lo protege a uno frente a una realidad adversa. Hay un autor que ya murió, que él decía, en estas sociedades como la guatemalteca no somos las personas los anormales, lo que es anormal es el sistema social en el que vivimos. Entonces el hecho que usted se ande cuidando los billetes todos los días con la mano entre la bolsa, no es que usted tenga delirio de factores externos que poco a poco han afectado la salud mental de los guatemaltecos. Hablemos de la violencia, hablemos del tránsito vehicular tan pesado. Esos factores que ustedes han identificado y que se han dado cuenta que son terribles y que si los cambiamos de alguna manera podríamos mejorar. Desde luego, el primero y más importante es la estructura de la sociedad, porque una sociedad que genera pobreza, que genera desnutrición, que genera falta de educación, que genera que los ciudadanos, las ciudadanas de Guatemala tenemos que pensarlo en el sentido que si también no presionamos, no luchamos, no participamos de un cambio de esa estructura social que le permita a la sociedad tener mejores condiciones de vida, la salud mental siempre va a ser un factor complicado.
Yo me pregunto cómo puede tener estabilidad emocional y tranquilidad, digamos, en esta parte de salud mental, una persona que todos los días sale a buscar trabajo y no encuentra o le pagan una miseria y tiene que sostener a su familia, ¿verdad? Eso se va a transformar. Hay un altísimo índice de alcoholismo en el país, que es altísimo, porque es una fuente, es una salida a la frustración humana que el sistema genera. Entonces, el primer elemento que yo diría que tenemos que cambiar, que cuesta, va a llevar tiempo, es poco a poco, es un proceso, hay que entender que esto no es magia, no es que venga un nuevo candidato y nos ofrezca las estrellas y el cielo y la gente va a votar creyendo que va a pasar, no, 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 eso hay que quitárselo de la cabeza. Esto es un esfuerzo de todos los días que tenemos que hacer todos los ciudadanos y exigirle al Estado y a sus representantes que lo... No hay estrategias para trabajarla. A nosotros nos ha tocado ver en este programa de Mi Territorio Sin Violencia que los maestros y maestras, a pesar de que la violencia lo viven los niños todos los días, no hablan con ellos de esto, ¿verdad? Y hay que hablarlo, hay maneras sanas de hablar el tema de violencia. En el primer taller que trabajamos durante el año con los niños, el taller se llama Nadie nace violento. Y ahí sí trabajan otra serie de talleres. Pero lo primero es que los seres humanos entendamos en Guatemala que no estamos condenados a vivir en violencia. Trampa, porque entonces asumimos que no podemos hacer nada con eso. Luego, las políticas públicas, luego ustedes como medios de comunicación, yo lo digo a colegas de ustedes, los medios deberían en este sentido de la violencia, aparte de que nos exponen a la violencia, porque esto uno lo ve en las portadas, en todo, está bien, pero además deberían haber muchos más artículos, reportajes de educación a la población sobre el tema de violencia, cómo es, por qué funciona, cómo se puede tratar. Nosotros como Liga estaríamos... Ellos también tienen una ruta que cumplir en esto, las iglesias, ¿verdad? Retomar un poco los principios de la Biblia en términos de la feligresía de X o Z iglesia y no hacer de la iglesia un modus vivendi y una cuestión económica. Entonces las iglesias no le están aportando a la reflexión sobre esta cultura de violencia que tenemos y cómo irla modificando. Incluso uno ve hasta líos y pleitos violentos entre iglesias porque una es mejor que otra, una es más grande que otra y todas esas cosas, ¿no? Entonces me parece que la violencia es otro de los elementos. Que necesitamos que el tema de salud mental sea un tema también incorporado en las políticas públicas. No se trata solo de hacer adoquín y de inaugurar agua potable y qué sé yo, si no trabajamos la subjetividad dañada de los guatemaltecos, ¿verdad? Porque usted le puede poner un chorro público a un pueblo y dice ya hay agua potable, pero resulta que alguien llega con un tonel de ese tamaño y se pone en el chorro ahí a llenar su tonela y le vale gorro, digamos, el resto de gente y terminan enojados, peleándose y hasta matándose por el agua, porque tenemos que trabajar lo que saludamos a la gente. ¿Cuántos de nosotros después de comer damos las gracias por la comida que nos han servido? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por el dolor o la pena de los demás? ¿Cuántos de nosotros hay un muerto en la colonia por enfermedad, vejez o lo que sea? Llegamos a acompañar a la gente que tiene su dolor, ¿verdad? Generar mucha más empatía, ¿verdad? Generar mucho más empatía, porque es la parte humanizante la que más se nos está dañando. Licenciado Garavito, en este momento nos vamos a ir a una pausa, no se vayan y sigan. Mejorar la salud mental y tener una buena higiene mental. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de la higiene mental y cómo podemos hacer como sociedad para mejorarla. Y me acompaña Marco Antonio Garavito, él es director de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental. Y continuamos. Ahora sí, ya que usted nos dio un panorama bastante completo y resumido, vamos a hablar acerca de la prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros como guatemaltecos? Y hay que entender en principio que el hecho de asumir ser padre o ser madre, en principio debe ser una responsabilidad que debe ser tomada con la mayor, ahí sí que conciencia posible. Esto supone que tener hijos, tener familia, es construir un núcleo que debemos de tratar de llevarlo lo más armoniosamente posible. Eso es teoría, en la práctica cuesta mucho. Pero ¿qué cosas, por ejemplo, son importantes? Uno, desde muy pequeñitos, que en el camino de la vida se le vaya a presentar a nuestros hijos, nietos o quienes sean. Porque resulta que lastimosamente a veces los padres ya ni siquiera saben qué piensan, qué quieren, qué sienten los hijos, ¿verdad? Y aquí hay un segundo factor, en el hecho de que entonces se asume mucho que el rol fundamental de la paternidad y maternidad es proveer a los hijos, no atender a los hijos, que es una cosa diferente. Entonces hoy opera mucho el concepto en las áreas urbanas de vivimos desde la clínica, por ejemplo, que aún en el marco de recursos económicos que se manejan, se sienten en una absoluta soledad. Porque esta falta de vínculos humanos, familiares, nexos, comunicación, respeto, etcétera, va generando un terrible sentimiento de soledad humana. Si algo caracteriza a la humanidad, creo yo, y a los guatemaltecos mucho, es un sentimiento de soledad. Y eso es muy peligroso, porque un ser humano en sentido de soledad adicciones, ¿verdad? Yo lo peleo mucho con mis alumnos en la universidad, que es increíble que no pueden soltar el teléfono ni un minuto, ¿verdad? Ni un minuto, ¿verdad? Porque se ha creado ese vínculo afectivo, entre comillas, con el aparato que en otros espacios se carece. Entonces es el gran instrumento. Entonces en la familia creo yo que el elemento de construir vínculos de confianza y comunicación es clave para prevenir procesos, porque a partir de ahí uno puede enterarse, saber, conocer, como apenados de decir algo y se andan cargando los problemas, o tienen ya como adolescentes un problema con su primera novia y andan pateando la cubeta, ¿verdad? Por esas cosas, pero la comunican con los papás, las mamás, en fin. Yo creo que esa parte, por eso hablaba de Pedro el Pelícano de los años 60 en la Liga, tenemos que recuperar. En este país, me atrevo a decir, debería haber una política pública orientada a la formación de la familia, ¿verdad? Desde la escuela, desde los servicios de salud, incluso desde la iniciativa de comer a las viejitas que atiende unas monjas. Eso es bueno, yo no digo que sea malo, pero ¿cómo le entramos a estos temas también desde los recursos que la iniciativa privada debe proveer en los procesos de prevención? A mí me encantaría que a partir de esto me llamara una fundación y me dijera, mire, usted tiene 5 alcaldes que quieren incorporar su proceso de prevención de violencia, hablemos, a ver qué podemos ayudar. Yo sé que no va a pasar, ¿verdad? O tal vez sí. Bueno, confiamos. O tal vez sí, ¿verdad? Confiamos en que Pero uno ve, incluso en este tenemos que trabajar en eso. Yo me he atrevido en espacios públicos, y lo sigo haciendo, a plantear que en Guatemala necesitamos una gran estrategia nacional de salud mental. Sin ella este país no tiene futuro. Alguien podrá decir, que es psicólogo, por eso lo dice. No, no, no. Yo sí creo que si no trabajamos la parte subjetiva, aunque aquí vengan millones de dólares en ayuda internacional al gobierno y qué sé yo,
nunca eso va a resolver la parte humana, ¿verdad? Entonces la familia me parece que es un elemento de familia unida ha cambiado mucho. El concepto de modo de familia ha cambiado mucho. Hoy hay familias que no son nucleares, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, sino a veces solo la mamá, pero conocemos de casos donde solo la madre tiene vínculos maravillosos con sus hijos de comunicación, ¿verdad? Y a pesar de que tiene que luchar con el trabajo y todo, no los desatiende, siempre hay un espacio para los patojos y qué sé yo. Los papás no tanto, tenemos que recuperar el concepto de la paternidad responsable en ese sentido. Cambiémosle el nombre, que ya no se llamen escuela para padres, son escuela para madres, porque los papás aportan y ahí pare de contar, ¿no? Es decir, no van a ver lo de las notas, no se acercan al colegio, no van a reuniones. Eso tenemos que cambiarlo, el concepto de paternidad también necesita mucho trabajo, necesita mucho esfuerzo de educación. Los nuevos roles masculinos tienen que cambiar, ¿verdad? Eso de que como yo pongo el dinero ahí, gorda, mira vos qué haces con los patojos, ¿verdad? Eso ya es algo que tenemos que ir modificando. Las avenidas, todo eso que es otro problema terrible, va a tener mucho que ver también con esta calidad, digamos, emocional. En esa política de prevención, creo yo que hay un esfuerzo muy grande en trabajar con nosotros mismos en el manejo de emociones. Los guatemaltecos, a partir de toda esta presión y de toda esta presión de violencia, pero de otras presiones, cada vez somos menos capaces de manejar nuestras emociones. Y eso se enseña en el hogar, pero se debería enseñar en la escuela, muy profundamente. Manejar emociones nos puede permitir que en la calle uno pueda entender que tiene que respetar, ¿verdad? En la calle nos puede permitir de que si esta es una ciudad torada ya de tráfico, yo tengo que salir antes. Y si no salgo antes, debo estar convencido que voy a verme atrancado en el tráfico y manejarlo, ponerme a cantar, a gritar, a oír música alta. Estrategias que se pueden usar, pero cuando yo empiezo a bocinar, cuando empiezo a maltratar a medio mundo, me salto los camellones, me meto a un lado para ir a trancar la fila hasta que la racionalidad ha perdido distancia en función de la emoción instintiva. Ya no razonamos, ya no pensamos, ¿verdad? Esto en muchos ámbitos de la vida. Ahora uno oye cómo hay señalamientos con lo que está pasando con el gobierno. Yo les digo, bueno, ¿por qué no pensaron su voto? ¿Por qué no pensaron en su momento? Porque era la emoción, era correr tras una banderita y una cancioncita y todas esas cosas. Es decir, nosotros tenemos que aprender a manejar emociones. Y el ser humano que sabe manejar emociones se Ahora para cerrar, acerca de lo que hablamos al principio de los 65 años, sabemos que ustedes van a tener una celebración. Es este viernes, si quiere, invite a las personas así brevemente y luego van a aparecer las formas de contacto para que ya los contacten a ustedes y les den ya más consultas. Bueno, yo quiero mencionar dos actividades nada más. Tenemos muchas, digamos, en este momento hay una, por cierto, en el municipio de Zaragoza. ¿Verdad? Tenemos actividades en Zaragoza, en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, hay varios lugares. Pero el día de mañana en el Centro Universitario de Guatemala. La salud mental no puede seguir siendo un elemento accesorio de segunda mano en este país. Y les invitamos a que lleguen, a las 5:30 va a ser esta actividad, está involucrada la Escuela de Psicología, el Colegio de Psicólogos y nosotros como Liga de Higiene Mental. Y el día viernes, como la salud mental también es gozársela, divertírsela, vamos a tener una fiesta en el Club Guatemala de los 65 años de la Liga, de las 7 a las 12 de la noche. Todavía hay unas entradas disponibles. Si alguien quiere llevar a su pareja a bailar, a tomarse unos tragos, a cenar,
65 años y hay que celebrarlo. Gracias, licenciado Garavito, por haber venido nuevamente al consultorio y felicidades nuevamente a la Liga Guatemalteca de Higiene Mental por cumplir estos 65 años. Así que gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Aquellas personas que tengan más consultas sobre este tema o quieran saber más sobre las celebraciones que va a tener la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, en este momento van a aparecer las formas de contacto para que ustedes se puedan comunicar y también la próxima.